Le quiero compartir algo que para mí vino a romper y está rompiendo paradigmas. Un paradigma es aquella idea preconcebida, es un molde en donde nosotros nos metemos y no nos deja salir por la manera de pensar. Dios quiere venir a nuestra vida a romper esos moldes y esos paradigmas para que nosotros podamos tener una vida en abundancia. Y en ocasiones esos moldes han sido construidos por las tradiciones, han sido construidos por una información que hemos recibido, o han sido construidos por una mala educación que hayamos recibido. No estoy diciendo que haya habido una mala intención a la hora que hemos sido enseñados, pero sí en ocasiones hemos sido enseñados y no ha sido de una manera totalmente alineado a lo que la palabra de Dios es y a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Soy creyente desde asistí a una iglesia cristiana desde los 9, 10 años y he sido enseñado, he estado únicamente, en toda mi vida he estado únicamente en 2 congregaciones, en Valle de Bravo con el pastor Tim Bromestein y en Amistad Nueva Creación con los pastores Carrasco. Estuve como 3 meses con otro pastor aquí en Querétaro antes de llegar aquí a Amistad, pero prácticamente yo he estado en 2 congregaciones y he sido enseñado, y en esa enseñanza uno crece y empieza a tomar decisiones a partir de esa enseñanza que uno está teniendo. Ahora, estamos en una serie que se llama Héroes de la Fe, y en esta déjame un momentito, en esta serie yo he sido tocado porque cuando hablamos de fe hablamos de algo que es bien complicado, porque hay muchos versículos en la Biblia que hablan de fe, pero en ocasiones a mí me pasa que no sé cómo aplicarlos. No sé si a usted le pasa lo mismo. O digo, híjole, esto que habla de fe como que es demasiado alto, está demasiado elevado y no lo puedo aplicar a mi vida personal. ¿Le ha pasado alguna vez ese pensamiento? ¿A quién le ha pasado? ¿Sí? ¿A los demás saben perfectamente lo que significa fe, para qué sirve la fe y cómo la aplican? Levante conmigo su mano si usted ha tenido algún problema respecto a la fe en algún momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ocasiones nos enfrentamos a situaciones y queremos aplicar un texto de la palabra que nos ha sido enseñado, pero no nos ha sido revelado, y cuando no sucede lo que queremos que suceda, nos conflictuamos con esa fe. ¿Me estoy explicando? Entonces, quiero irme muy rápido, le quiero ser muy transparente. Yo había preparado el día de ayer, estuve prácticamente toda la tarde preparando algo, y hoy en la mañana, en la madrugada, Dios me dijo que modificara algunas cosas porque quiere profundizar en otras. Entonces me voy a ir muy rápido con la parte que había preparado ayer, que son textos de la palabra, para irme a lo práctico en nuestra vida. ¿Me sigue? Entonces, si tiene su Biblia, póngase listo porque vamos a ir rápido. ¿Vale? Ok. Bueno, vamos a ver si esto funciona. Ok. Bien. Empecemos por el principio. La definición de fe que habla la palabra está en Hebreos 11, capítulo 1, versículo 1. Dice que la fe es ¿qué? Léalo conmigo. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que se espera, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Me gustó mucho esa versión porque nos habla y nos reta que nuestra fe tiene que estar acompañada aquí adentro de esa confianza y de esa certeza. Y dice en el versículo 2, dice que por su ¿qué? Por su fe, que me estoy refiriendo a que es confianza y certeza, dice, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Hablando de esa reputación respecto a las personas que los conocían y respecto a Dios. Si nosotros hablamos de un Abraham, de un Sansón, de un Noé, ¿tenía una buena reputación con Dios?
tenía una buena reputación, ya después que se cumplieron las cosas con las personas que estaban al lado de ellos, ¿sí? A lo mejor en el momento que Noé empezó a construir el arca, lo tacharon de loco, pero a la hora que se cumplió la palabra dada por Dios, ya no era un loco. ¿Tenía una buena reputación? Por supuesto. Entonces, usted y yo tenemos que entender que la fe es algo que tenemos que pedirle a Dios que esté aquí en nuestra mente y que esté aquí en nuestras emociones y en nuestro ser, en nuestro espíritu, que donde nosotros podamos tener esa confianza, salud y esa certeza. Fíjese, de que sucederá lo que se espera. Yo le pregunto a usted, ¿qué está esperando? Porque en ocasiones ni siquiera esperamos nada. ¿Cómo podemos tener fe si no tenemos algo que ni siquiera tenemos idea de que queremos? ¿Le ha pasado con sus hijos que de repente le dices, ¿qué quieres de regalo? Y no saben. Yo tengo 2 y me pasa muy frecuente. Entonces usted y yo tenemos que tener esa claridad de qué es lo que esperamos y que tengamos esa certeza de las cosas que no estamos viendo, pero que tenemos esa fe, esa confianza de que tarde que temprano se van a materializar. Ahora, aquí hay algunas cosas donde nos empezamos, ahorita que vayamos avanzando, vamos a empezar a chocar, porque en ocasiones pensamos que fe es sinónimo de una lámpara de Aladino, donde yo la froto, sale un genio y me dice qué deseos quieres, y en ese momento yo digo, tengo fe de que quiero tener un coche de tales características, y en ese momento la fe se cumple y entonces Dios me tiene que dar ese coche. Y la fe no funciona así, amado. Me brinco al versículo 6, dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan. ¿Con qué? Está bien que lleguemos con Dios y le digamos, no te entiendo, no sé cómo aplicar la fe. Tengo este problema, mi anhelo es que tú hagas esto, pero no lo estás haciendo. Pero en medio de que no lo estés haciendo, yo sigo teniendo confianza en ti, Dios. Cuando nuestros hijos estaban pequeños, Josué y Emanuel, los tuvimos hospitalizados por la misma bronca. Una hiperreacción en sus bronquios por alergias. Y fuimos a una campaña de Cash Luna y teníamos fe en que Dios podía sanarlos. Fuimos a la campaña y ¿sabe qué pasó? No pasó nada. Y entonces llegan muchos argumentos y nos hacemos y nos condenamos, o ahí pasan muchos pensamientos en nuestra mente. ¿No soy digno de que Dios haga ese milagro? ¿Por qué Dios no piensa en que tengo esta necesidad? ¿Por qué mis hijos están sufriendo? Y una serie de situaciones que uno vive. Pero ¿sabe algo? Dios está buscando que usted y que yo confiemos en Él. Nos dé lo que queremos o no nos dé lo que queremos. Porque la perspectiva de Dios es bien diferente a la de nosotros. Entonces tenemos que empezar a entender un poquito. Yo tiemblo delante de Dios y con todo respeto delante de ustedes, porque quiero que ustedes se lleven información lo más alineada a lo que la palabra de Dios dice respecto a la fe. Porque en ocasiones cuando no nos cae bien el 20, la fe nos puede conflictuar. Tenía yo 15 años, fui a jugar al Querétaro 2000. Estábamos pasando por una situación económica sumamente delicada, muy complicada. Mi mamá estaba aquí conmigo. Mi mamá vendía afores en ese momento cuando fue la ley del cambio, que vendían afores. Le daban creo que 100 pesos por cada afore. Se tenía que levantar a las 5 de la mañana a esperar a los obreros saliendo de las fábricas para que les firmaran los papeles del afore. No había mucho dinero en la casa. Mi mamá se va a una capacitación el fin de semana a León. Y ese sábado yo me voy a jugar el Sprite Ball, un torneo de básquetbol. Llego a la final, me eché todo el día ahí adentro del Querétaro 2000. Cuando salgo, el coche, el bocho, se lo habían robado. Llego a la casa entendiendo de que era un
una herramienta que mi mamá tenía que usar para poder trabajar. Regresa ella en la madrugada, es de las noches más largas que he tenido en mi vida. Y aún varios amigos a los que les hablé, amigos de la prepa, les dije, oye, me robaron mi coche. Me dijeron, ¿y eso que eres cristiano? ¿Por qué te pasa eso? Duele. Pero ¿sabes algo? Cuando tú y yo entendemos que la fe es esa confianza y esa certeza que va mucho más allá de lo que Dios haga o permita, descansamos. La versión corta de esa historia es que poco tiempo después mi mamá tuvo que sacar un préstamo, se fue a Tijuana a trabajar y hasta el día de hoy Dios ha sido fiel y nos ha dado coches mucho mejores que un bocho. ¿Verdad que sí? Ok. ¿Y qué más digo? Estoy versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. ¿Que por qué? Por fe. ¿Qué hicieron? Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron al filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y se escucha bien padre, ¿verdad? Esas personas hicieron tantas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tuvieron ¿qué? Confianza y certeza en las cosas que Dios quería hacer en ellos y a través de ellos. Pero ¿sabes algo? Cuando tú y yo de repente decimos, bueno, pues eso primero era otro tiempo. La economía no estaba tan complicada como ahora. Y empezamos a evaluar nuestra realidad. Y entonces podemos decir algo como mi realidad es diferente a la de esos héroes. ¿Está conmigo? Y en ocasiones cuando nos comparten de una persona, cuando se te comparte de la Biblia y Dios permite de historias, es porque sabe que las personas se identifican con las historias. ¿Sí está conmigo? Pero en ocasiones, cuando somos muy honestos, pensamos que esas historias no son para este tiempo, que fueron para hace muchos años. Pero ¿sabes algo? El Dios de ellos es el mismo Dios de nosotros. Y al contrario, nosotros estamos en una mejor etapa, porque nosotros vivimos bajo el nuevo pacto. Muchos de ellos vivieron bajo el antiguo pacto y no tenían el Espíritu Santo manifestado como nosotros lo tenemos al día de hoy. Ok, bueno, ¿cómo hago crecer mi fe? ¿Alguien me puede dar una idea? ¿Cómo haces crecer tu fe? Leyendo la palabra, ok. ¿Quién más? Poniéndola en práctica. Muy bien. Escuchaste la predicación en otro lugar, ¿verdad? ¿Qué más? En ocasiones no sabemos cómo hacer crecer nuestra fe. Yo en determinado momento he leído la teoría que dice que Romanos 10:17 dice que así que la fe viene, ¿por qué? Por el oír, y el oír, ¿por qué? Y dices, bueno, entonces significa que si leo mucha Biblia, bueno, si escucho mucha Biblia o mucha palabra de Dios, entonces mi fe va a crecer. Y eso sí es cierto hasta cierto punto. ¿Cuántos han escuchado que hacer ejercicio es bueno para su cuerpo? Todos. Esta semana, ¿cuántos hicimos ejercicio? Pocos. La fe es de igual manera, es un músculo. Mi confianza y mi certeza en Dios va a ir madurando y va a ir robusteciéndose y va a ir creciendo a partir de que haga varias cosas. Una persona que quiere tener un mejor cuerpo, tiene que hacer varias cosas.
tiene que cuidar lo que come, tiene que hacer ejercicio. Cuando uno quiere acrecentar su fe, tiene que hacer varias cosas. Una de esas cosas es oír la palabra. Lo que estás haciendo en esta mañana es oír la palabra, pero no solamente tienes que dejarlo a que el domingo escuches. Entre semana tienes que tú darte el tiempo para escuchar la palabra, para leer la palabra, para meditar la palabra, para que entonces tú puedas pasar al siguiente paso. Santiago 2:14 dice, así también la fe, ¿qué? Por sí misma, si no tiene ¿qué? Está muerta. Ahora, vámonos un poquito antes. Una obra es una evidencia ¿de qué? De una decisión, ¿no? O sea, yo puedo tener fe en que hacer ejercicio es bueno, tengo la confianza, tengo la certeza de que hacer ejercicio es bueno, pero si solamente me quedo en que tengo fe en que el ejercicio es bueno, no pasa nada, no tengo una obra, no tengo una evidencia. Cuando yo empiezo en mi casa a primero hacer un plan para ver a qué horas voy a hacer ejercicio, ya di el primer paso, lo puse aquí, en mis pensamientos. Y ese pensamiento se traduce en una decisión. Y entonces, hoy a las 6 de la tarde, Eric y yo nos vamos a ir no hoy no, porque es domingo y estamos aquí en la reunión, pero vamos a caminar a las 5 de la tarde, vamos a ir a caminar 5 vueltas al fraccionamiento. ¿Estoy haciendo qué? Una decisión y estoy teniendo qué? Una obra. Entonces, Hebreos 6 dice, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras, de las decisiones, de los pensamientos que has tenido y de las decisiones que has tomado y del amor. Ojo, mis decisiones tienen que estar acompañadas ¿de qué? De amor, que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Esta es una carta del apóstol Pablo que está escribiendo a la iglesia, a los judíos. Y le está diciendo, ¿sabes qué? Tus obras tienen que tener amor y estás sirviendo para que el reino de Dios sea extendido y lo sigas haciendo. Dice, deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo ¿qué? Hasta la realización final y completa de su esperanza. ¿Qué esperanza tenemos? La salvación. Ese es el fin máximo que tenemos como creyentes. Abro un paréntesis. ¿Sí sabe eso? El fin máximo que tenemos al recibir a Cristo como nuestro suficiente Señor y nuestro Salvador es que somos salvos por su gracia. Si usted no tiene esa perspectiva de salvación, entonces su fe va a estar mucho más limitada. Déjeme le explico por qué. Más adelante voy a hablar de Jairo. Pero es que es difícil, ¿cómo le explico? Cuando yo solamente tengo una perspectiva de lo que voy a vivir en esta tierra, mi perspectiva es de una dimensión. Cuando mi perspectiva es que voy a tener vida eterna, una persona de manera natural vive 70, 80 años. La vida eterna es ¿qué? Vida eterna, es infinito. Entonces la perspectiva que tengo cuando yo tengo conciencia y tengo visible la vida eterna, tengo una visión mucho más amplia de las cosas, a que si solamente yo tengo una vida centrada en lo que voy a vivir en esta tierra, porque entonces la visión es muchísimo más limitada. ¿Sí me estoy explicando? A ver si me cacho un poco más adelante, los que no me han cachado. Entonces, aquí el apóstol Pablo le está diciendo, ¿sabes qué? Dios no es injusto, número uno. Dice, para olvidarte de las decisiones que has tomado a partir de la fe que has tenido en Él. Dice, y del amor que para su gloria has mostrado sirviendo a los santos. Hay personas que hemos hecho cosas sirviendo a Dios. Las personas que están de ujieres, las personas que van y entregan
un folleto evangelístico, esas personas que van a un hospital, esas personas que comparten en su trabajo, esas personas que vienen aquí y sirven en algo, esas personas que van y ayudan en un sismo, esas son cosas que hacemos por amor y es una evidencia de nuestra fe, ¿verdad que sí? Entonces, es algo que usted y yo tenemos que estar conscientes que en esta tierra usted y yo tenemos que ayudar y servir. Dice ahí, sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Dice, deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño. En pocas palabras, independientemente de la etapa de vida que tú tengas, tienes que seguir sirviendo. Mostrando tus obras, mostrando tu fe a través de ¿qué? De tus obras. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que Dios nos llame a su presencia. Versículo 12 dice, no seas ¿qué? Más bien ¿qué? Imiten a quienes por su fe y paciencia, ¿qué? Aquí hay dos cosas fundamentales. La fe, que es confianza y es certeza, tiene que venir acompañado de ¿qué? De paciencia. Yo batallo con la paciencia. Pregúntale al que está a tu lado, ¿y tú? Porque vamos a heredar las promesas. Y hay promesas que son para esta tierra, hay promesas que son para este tiempo, y hay promesas en cada etapa de nuestra vida, pero también hay promesas para la vida eterna. Entonces, hay veces que nuestras decisiones o nuestra petición a Dios es que se cumplan cosas en esta tierra, y cuando no se cumplen esas cosas, renegamos de Dios y dejamos de tener fe en Dios. Pero Dios tiene sus decisiones basados no solamente en lo que vamos a vivir en esta tierra, sino en lo que vamos a vivir en esta tierra y en la vida eterna. Ahora, ¿para qué no sirve la fe? ¿Para qué no sirve la fe? Fíjese, hay veces que, yo le ponía hace rato un ejemplo de que la fe que en ocasiones nos han enseñado o hemos querido aprender o que hemos querido acomodarlo a nuestra manera es que Dios dice que si yo le pido, Él me va a dar todo lo que yo quiera. Y tenemos la confianza en que eso va a suceder, pero no es positivismo. Está acotado, fíjese. Santiago 4:13 dice, piden y no reciben, porque piden ¿con qué? Malos propósitos. ¿Para qué? Para gastar. Malos propósitos. Entonces, en ocasiones usted y yo tenemos que entender que nuestra fe, o sea, nuestra confianza en Dios tiene que estar alineada a los propósitos de Dios para nuestra vida. Yo se lo he compartido en algún momento. Si yo ahorita a un niño de 15 años le entrego un BMW de último modelo y le entrego una tarjeta o le entrego 5 millones de pesos, ¿qué cree que va a hacer con eso? ¿Usted cree que este muchacho va a llegar, va a invertir en 3 casas, va a pagar su universidad? ¿Qué va a hacer? Porque en la etapa de su vida hay cosas que le llaman más la atención. Entonces, el propósito de Dios para cada etapa de tu vida se tiene que manifestar, tienes que buscarlo, entenderlo, y tienes que alinear tu fe, tu confianza y tus decisiones para cumplir ese propósito en esta etapa de tu vida. Isaías 40:31. ¿Cómo uso mi fe? Pero los que esperan, ¿en quién? Los que esperan en el Señor, dice que renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso me habla de avanzar. Si no vuelas, corres, y si no corres, caminas. De acuerdo a la etapa que estés viviendo y de acuerdo a tu nivel de fe. Pero de que avanzas, avanzas. Cuando confías en ¿quién? Habacuc 2:4 dice, he aquí el orgulloso en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá.
Yo dije, a ver, espérame, ¿cómo está eso? Este versículo es uno de los primeros que yo me aprendí cuando era más joven. El justo por la ¿qué? Por la fe vivirá. Y ¿sabe algo? Yo malinterpreté las enseñanzas que me dieron y en ocasiones puse a la fe como algo muy parecido a no hacer nada para que Dios haga todo por mí. Dios proveerá. No me malinterprete. Estoy convencido de que Dios es quien provee las cosas, pero no puedo estar viviendo una vida en Dios proveerá. Tengo que tener confianza en Él, tengo que tener certeza en que Dios tiene buenos planes para mí. Los que nos conocen un poquito más a mi esposa y a mí saben que traemos una promesa de Dios bien clavada y tenemos años declarándola. Dios tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Yo le pregunto, ¿cuántas promesas de Dios conoce? Haga números. ¿Cuántas? Yo googleé muy rápido, no tengo la certeza porque no lo tomé de un libro con mucha... Hay libros teológicos muy reconocidos que yo simplemente ayer en la noche lo busqué en internet rápido. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia? Y a mí me pareció que hay 3.565 promesas. Yo le pregunto a usted, ¿cuántas se sabe? 10, 15, 20, 50, 100, 200. Yo creo que si se sabe más de 100, casi le ponemos un nicho, ¿eh? El tema es, ¿cuántas de esas promesas las sé aquí, las tengo aquí y las estoy viviendo? Ya baja mucho más el número. Porque puedo saber muchas aquí, puedo tener algunas acá, pero que esté viviendo, a lo mejor menos de 10. Entonces, usted y yo tenemos que estar conscientes que independientemente en la etapa de vida que usted esté, independientemente de la realidad que usted esté enfrentando, su fe, que es su confianza y su certeza de que Dios va a hacer algo, no sabemos si vaya a hacer lo que usted está pidiendo, pero sí sabemos que va a hacer algo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, vuelvo a repetir el texto de Santiago 2:14, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Usted y yo tenemos que tener decisiones que estén avaladas por la fe que tenemos. Se lo voy a volver a repetir. Usted tiene que tener decisiones a partir de la fe que usted tiene. Dos héroes de la fe que están en Marcos, no son los champions de la fe que están en Hebreos 11, pero para mí son dos personas que son héroes de la fe. La mujer que fue sanada de flujo de sangre y Jairo, el principal de la sinagoga. Marcos 5:21 y, híjole, déjeme ver. Me quedan 7 minutos. Por tiempo, no lo vamos a leer a detalle. Pero levante su mano, ¿quién ha escuchado de ese milagro que Jesús hizo con esa mujer que la sanó de 12 años de flujo de sangre? ¿Quién nunca ha escuchado de ese milagro? Con toda confianza, levanta tu mano. ¿No ha escuchado? Ok, sin problema. Se los voy a resumir de una manera muy rápida. Dice la palabra ahí en Marcos capítulo 5 que Jesús llegó en una barca y se juntó mucha gente. Una de esa gente, cuando estaba la multitud, llegó Jairo,
el principal de la sinagoga. El principal de la sinagoga era el responsable de hacer que todo se llevara acorde a la ley. Por lo tanto, Jairo era una persona que ¿qué? Que se manejaba la ley de los judíos, tenía una reputación y él seguramente había escuchado de Jesús, había escuchado de ese carpintero que había hecho milagros, porque además como judíos tenían que cuidar que las leyes no se rompieran, y si este carpintero estaba rompiendo algunas de las leyes que para ellos eran importantes, sabían perfectamente qué estaba haciendo ese carpintero llamado Jesús. Entonces dice que llegó, se puso a sus pies y le rogó que fuera a su casa y le dijo textualmente, fíjate, esto es importante, le dijo, por favor, ve a mi casa, pon tus manos sobre mi hija para que mi hija sane y viva. Él ya se había hecho la película de voy a ir, me voy a postrar ante Jesús, le voy a suplicar que vaya a mi casa para que sane a mi hija. Y eso implica muchas cosas. Este Jairo tenía dinero. ¿Por qué no crees que pudo haber contratado a los mejores médicos de la región? Ahora, no te estoy diciendo que no confíes en los médicos. Mi esposa es doctora, pero hay niveles de fe. Uno confía en ciertos médicos, pero hay momentos en donde los médicos no tienen una respuesta y tenemos que ir ¿a dónde? A Jesús. Entonces llegó con Jesús y le dijo, ¿sabes qué? Por favor ve. Y entonces en medio de la multitud Jesús reaccionó y fue con él. Y dice que en el camino lo estaban apretando, y dice que en el camino otra mujer que tenía un problema, que tenía menstruación prolongada por 12 años. ¿No era menstruación, doctora? ¿No? ¿Era una hemorragia? De flujo. Pero era... No, discúlpeme, pero era una mujer inmunda. Y el Levítico habla de la inmundez de la mujer a partir de que estaba menstruando. Corríjame, pastores, si era menstruación o no. Ya con hemorragia. Ok. Bueno, entonces no era menstruación, era una hemorragia. Pero la realidad es que era una mujer que por 12 años había estado teniendo una hemorragia muy parecida a la menstruación. Y que dice la Biblia en ese capítulo que por tiempo no estamos leyendo, dice que ella había gastado todo su dinero. ¿En dónde? En los doctores. Dice, pero que no le habían ayudado de nada, y al contrario, dice que había empeorado su situación, que ella estaba sufriendo mucho, porque además del dolor físico que ella tenía, desde el punto de vista social, las mujeres en ese tiempo, como estaban regidas por la ley la ley del Pentateuco, la ley de Moisés, una mujer con hemorragia no podía celebrar, no podía estar cerca de las reuniones sociales, porque esa mujer cuando tocaba a alguien lo dejaba impuro. Entonces esta mujer escuchó de Jesús, otra persona que escuchó y dijo, hizo un plan, dijo, si tan solo tocase ¿el qué? ¿El borde de qué? De su manto. Dice, entonces seré ¿qué? Y entonces en medio de la multitud, dice que ella buscó, y dice que por detrás de Jesús tocó el manto. Y entonces, ¿qué pasó? Fue sanada. Y cuando Jesús dice, ¿quién me tocó? Los apóstoles dicen, no. O sea, ¿cómo te explico, maestro? Que vienen aquí como 50 gentes que están apretándote y tú preguntas ¿quién te tocó? Entonces dice que él empezó a buscar y empezó a verle a los ojos a las personas que estaban cerca, y la mujer al verse descubierta dice que temblando, dice que se postró y dijo, yo te toqué. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Tu fe te ha sanado. Esa confianza que tú estabas teniendo en mí, esa certeza de que las cosas iban a pasar, ¿sabes qué? Ese esfuerzo que tú hiciste, aún físico, y ese esfuerzo a exponerte, porque si ella tocaba a Jesús, significaba que, según la ley, Jesús quedaba impuro.
Entonces, corría el riesgo de que tener, pues no sé qué leyes había que a lo mejor, no sé, pero tomó un riesgo totalmente. Espérame, ¿y dónde está Jairo? Porque para esto Jesús se detiene, se pone a buscar y le dice, algo bien importante es que Jesús le dice, antes que nada le dice, hija, tu fe te ha sanado. La pone la restituye su identidad de esa mujer con ese flujo que era impura, la pone en un lugar donde es hija. Y sabes una cosa, tú y yo somos ¿qué? ¿Somos qué? Somos hijos de Dios, porque hemos creído en Jesucristo. No porque nosotros no lo merezcamos, no porque yo haga buenas obras, sino porque Él me ha dado la oportunidad de ser llamado su hijo. Que estoy en proceso, igual que tú. Pero ¿somos qué? Somos hijos. Ahora, Jairo, Jesús todavía se pone a enseñar y en ese momento la película dice que llegan unos mensajeros de la casa de Jairo y le dice, tu hija está muerta, ya no es necesario que molestes al maestro, ya para que ya se murió. Y en ese momento dice la escritura que Jesús oyó lo que le dijeron a Jairo y voltea con Jairo y le dice, Jairo, ten fe, no temas. Jairo, sigue confiando. No temas. Yo me imagino que Jairo le dan la noticia y en ese momento Jesús le dice eso. Wow. A veces leemos muy fácil la Biblia. Yo estudié ciencias de la comunicación, entonces yo a veces me gusta imaginarme las cosas, hacerme una película de lo que estoy leyendo. Pero emocionalmente, ya se me acabó el tiempo, ¿ya ve? Emocionalmente estaba en shock. Resumo la historia. Dice que fueron a casa de Jairo. Dice que estaban llorando, estaban lamentándose. Dice que Jesús sacó a toda esa gente y solamente permitió la entrada a Jairo, a su esposa y a 3 discípulos. Pedro, Jacobo y Juan. Sacó a todos los que tenían esa atmósfera de lamentación, de muerte, de por qué se murió. Los sacó, se metió con ellos y tan sencillo agarró a la niña y le dijo, Italita Kumi, ¿qué es, niña? A ti te digo, levántate. Y en ese momento la chamaca despierta y se produce un milagro. ¿Fue como Jairo se lo había imaginado? Jairo se había imaginado que Jesús llegaba, que Jesús la tocaba, que Jesús seguramente alzaba las manos, imploraba y en ese momento su hija se le bajaba la fiebre y ya. Eso es a lo mejor lo que Jairo se había imaginado. ¿Fue lo que sucedió? Jairo nunca se imaginó que Jesús iba a resucitar a su hija. Su fe no le daba para eso. Su fe le daba para que Jesús ve y tócala y sana para que viva. ¿Me estoy explicando? Cuando nosotros nos enfrentamos a nuestras realidades cotidianas, a nuestras familias, nosotros tenemos una imagen de lo que queremos que Dios haga, de cómo queremos que Dios haga las cosas. Y nuestra fe nos da para eso. Y cuando eso no sucede, entonces nosotros vamos a tener que tomar una decisión como la que tuvo Jairo. Tener temor y empezar a tener obras o evidencias o decisiones a partir de ese temor. O decir, no estoy recibiendo lo que yo estaba esperando, pero mi confianza en Dios sigue siendo grande. No sé si ustedes tienen en el Face al pastor Aarón Feroz. No, ¿cómo se apellida? ¿Feroz? No. Romero. Yo estuve siguiendo toda la trayectoria que pasaron esta familia, este matrimonio de pastores que su hijo murió de cáncer.
Cuando yo veía sus publicaciones en Facebook, yo lloraba. Pero para mí, este cuate es un héroe de la fe. Sigue sirviendo, sigue de pastor. Van a tener un tercer hijo ahora, niña. No. Cuando hablamos de fe a veces nos asusta porque pensamos que Dios nos va a pasar por procesos difíciles. Pero sabes una cosa, Eclesiastés dice que hay un tiempo para todo debajo del cielo. Independientemente en la etapa de vida que estés, tú y yo vamos a tener que tener una medida de fe para enfrentar las realidades que vayamos a vivir. Nos conviene, como creyentes, como hijos de Dios, estar conscientes de que tenemos que cada vez tener una mayor fe en el autor y en el consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Ponte de pie, por favor, en esta tarde.